Gracias a todos, como les decía, es muy enriquecedor ver este espacio con tantas personas interesadas. Yo creo que en la vida todos tenemos todos los días cosas que aprender, cosas que recapacitar, y creo que estos espacios hacen unos masajes mentales muy importantes para seguir con esto. Cuando hablaba con Santiago le dije que alguna vez, que ya batí récord, que una vez estuve en una conferencia aquí en Agroexpo y creo que habíamos dos, el camarógrafo y yo. Y esto, verlo así, pues me parece magnífico. Bueno, entonces vamos a conversar un poco acerca de este tema de nutrición y de la alianza que se ha venido realizando. Lo primero es que esto es un negocio, o sea, todos nos enamoramos, nos parece muy bacano, es muy enriquecedor, es muy rico, pero esto tiene que tener un poquito de corazón y un poquito de razón. O sea, tienen que venir las dos cosas combinadas. ¿Por qué? Porque si no, finalmente, cuando el corazón empieza a pelear con el bolsillo, empiezan a surgir problemas. Entonces empecemos por tener en cuenta eso, no los pueden desligar. Finalmente creo que las pasiones llevan a producir cosas muy buenas, pero las pasiones bien dirigidas. Para mí, nosotros estamos en un negocio de seguridad alimentaria. O sea, ¿qué es esto? Nosotros no estamos produciendo para máquinas, no estamos produciendo para ningún otro tipo, estamos produciendo para alimentarnos nosotros mismos. Entonces, si empezamos a tener eso en cuenta, tenemos que tener presente algo sencillo, y es que si ellos son capaces de consumir forrajes, para que nosotros no lo hagamos. La pelea si una almendra tiene una glándula mamaria o no, que si la soya tiene un músculo o no lo tiene, esas son situaciones que, como lo decía Juan Fernando, pues habrá que discutirlas y habrá que conversarlas. Pero aquí realmente nos vamos a centrar en, para mí, lo más esencial. Miren, yo trabajo con una empresa de nutrición, nosotros vendemos suplementos, comercializamos suplementos, pero los principales suplementos y el principal alimento lo tienen que producir ustedes en las fincas. O sea, si eso no es de esa manera, este negocio no es viable ni para ustedes ni para nosotros, así de sencillo. Entonces vamos a mirar un poco de lo que hemos tenido en cuenta para desarrollar todo esto. Este es el negocio de nosotros, y el negocio de nosotros es convertir un forraje o un alimento de bajo contenido nutricional en algo de alto valor nutricional. O sea, fíjense que yo no conozco, pues la verdad conozco muy poquitos que les guste comer braquiaria o angleton o alguna de estas pasturas. La mayoría comemos carne, comemos leche y otros derivados. Por eso no el celular. ¿Qué es lo que nosotros intentamos con esto? Tener estos dos productos. Esto es finalmente el objetivo de la producción. Y como bien lo decía ahorita Alba, pues si no tenemos vacas pariendo, no vamos a tener animales para cebar, no vamos a tener animales para producir leche. Y esa es una situación que se viene dando porque hay una presión bastante grande por carne. Y esa presión por carne va llevando a tomar decisiones a veces no las ideales. Entonces retomemos. Lo primero, tenemos que tener comida, como muy bien nos lo explicó Felipe. O sea, usted montarle segundo piso a la finca solamente con aprender a manejar el pastoreo. Yo creo que aquí más de uno sabe que hace tiempo nos han dicho que hay que ser agricultores y después ser productores, pero hay que pasar del dicho al hecho. Y sé que es más fácil decirlo desde acá con un micrófono que organizarlo muchas veces en una finca cuando se inunda, pero eso no nos exime finalmente de tenerlo en cuenta. Cuando nosotros empezamos a trabajar con este mundo de los búfalos, pues lo primero es que nosotros los tomamos como un rumiante. Tienen sus diferencias con los vacunos y no se trata de saber, para mí pues aquí la pelea no es si es mejor el búfalo o es mejor el vacuno. Habrán negocios diferentes, habrán mercados diferentes, gente que le guste una cosa, gente que le guste otra. Si a nosotros nos gusta esto y nos apasiona esto, pues mejoremos sobre esto. Básicamente ese es uno de los mensajes, porque hay veces creo que se dan unas situaciones que son poco constructivas finalmente para avanzar. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto y qué es lo que ha adaptado pues la ciencia? O sea, finalmente esto no lo descubrimos nosotros, es que tenemos un animal que tiene un potencial gigante y es convertir forrajes a nutrientes para nosotros. Entonces, si tenemos un rumen que funciona con bacterias, con hongos, con protozoos, pues finalmente utilicémoslo. Empecemos a trabajar sobre él, empecemos finalmente a desarrollarlo, a darle la materia prima que necesita para convertir ese pasto en carne o en leche. Este foto quedó como alto, usualmente uno baja y mira aquí, pero aquí sí toca mirar para arriba. Cuando uno empieza a trabajar con todo este tema de los rumiantes, lo primero que hay que tener en cuenta es que un rumiante en esencia tiene dos cosas que formar: proteína, que se llaman bacterias, y ácidos grasos volátiles, que se llama energía. El caso que nos ponía ahorita que le empezó a dar yuca, pues tiene todas las vías metabólicas para producir finalmente lactosa y de lactosa producir leche. ¿Qué nos indica eso? Que si nosotros fuéramos más cuidadosos con la alimentación, estoy seguro que duplicaríamos la producción e inclusive la reproducción solamente con manejar los nutrientes en la dieta. Yo creo que muy pocas personas, y me toca verlo a menudo, cuando van a comprar un suplemento se fijan qué van a comprar.
O sea, yo me muevo en el mundo de las sales mineralizadas y la mayoría de la gente va y compra sal porque hay que darle sal, pero no sabe qué tiene, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Simplemente el ganado necesita sal, se le compra sal y se le da sal. Hay unos trabajos muy bonitos que ahorita les voy a mostrar algunos esbozos de ellos, pero cosas tan sencillas como que nosotros ponemos la sal y no sabemos quién se la come. Y estamos ya empezando a hilar, o sea, cuando uno ya empieza a transferir embriones, cuando empieza a hacer todo eso, uno pensaría que las cosas de base ya están resueltas, ¿cierto? Pero muchas veces vamos en avión en unas cosas y en burrito en otras, y no es de meritar al burrito. ¿Qué empezamos a tener nosotros presentes para desarrollar estos productos? Lo primero, que cuando un rumiante está trabajando, usted necesita desdoblar esas fibras, que es lo que más tenemos en nuestras pasturas, y más si las ponemos más de mayor edad, de mayores días de rotación, necesitamos que esos microorganismos trabajen bien. Y ahí hay dos elementos que son fundamentales, se llaman magnesio y azufre. Ese magnesio y azufre, yo cada vez que me imagino una bacteria trabajando, creo que es como un operario con un taladro, intentando romper en una carretera. Si esa perna de taladro lo tiene malo, si no funciona bien, ¿qué va a pasar con esa? Pues va a ser una menor labor. Eso exactamente, qué bacano que cuando uno se siente por ahí a arreglar el mundo pensando, se ponga a fijarse qué es lo que está haciendo un animal de eso, cuál es su comportamiento, qué estará pasando allá adentro. Por ahí muchas veces los animales no se reproducen y yo les digo que la mayoría de las veces no es culpa de ellos. O sea, yo no conozco la primer búfala ni la primer vaca que planifique, ni el primer novillo que haga dieta. Finalmente son situaciones que lo están llevando a no producir de esa manera. Esto es más un cuestionamiento y en el buen sentido. ¿Por qué? Porque criticar para todos es muy fácil, hacer es un poco más difícil, destruir es muy sencillo, construir es un poco más complicado. Entonces siéntese a evaluar qué es lo que está pasando. O sea, yo creo que ya tenemos dos cosas muy claras. Lo primero, lo que nos dijo el profesor Naranjo, nosotros no somos enemigos del mundo. O sea, nosotros somos otra especie que estamos acá y que debemos de convivir con los demás. Y lo que nos enseñó Felipe, administren bien la información y preocúpense por una cosa que lo demás la hace la búfala. Preocúpense por qué, por tener comida para la búfala. Mire, si nosotros salimos con ese tip tan sencillo, yo creo que pagamos la avenida que Agroexpo. Sabemos que los búfalos tienen unos requerimientos nutricionales. Aquí no nos vamos a centrar que es el 2% de la materia seca con respecto a eso. Creo que para eso habrán otros espacios. Pero tengan presente algo, requerimientos tienen. Cuando yo compro un vehículo y anda 30 kilómetros por galón y yo quiero andar 30 kilómetros, ¿cuánto necesito? Un galón. Yo compro un carro de 30 kilómetros por galón y le echo medio, téngalo por seguro que los otros 15 kilómetros los tengo que hacer ¿cómo? Empujándolo. Y empujando un búfalo debe ser muy duro. Y eso estamos haciendo, estamos empujando y empujando y empujando y las vacas nos dicen, y las búfalas nos dicen qué está pasando. Como les decía Felipe, ojalá todos tuviéramos los parámetros que él ha podido construir. Un 80% de natalidad, pero seamos conscientes, ¿eso lo tenemos la mayoría? Creo que no. Las búfalas, alguna le ha dicho, no, es que este año no. De pronto nosotros no le hemos dado el insumo para ello. Empezamos por algo que es para nosotros casi que un tabú. Y es lo primero, ¿los búfalos consumen sal mineralizada, sí o no? Bueno, qué bueno que han empezado a cambiar eso, porque cuando nosotros empezamos hace 15 años a hacer los primeros trabajos, la mayoría de la gente que nos decía, no, ese animal es rústico, come de todo, no necesita nada, mejor dicho, ese era el Superman de los bovinos. Y resulta que sí, tiene unos grandes atributos, tiene unas cosas muy espectaculares, pero tampoco abusemos. ¿Por qué? Porque es que finalmente las búfalas que tenían de 2 litros no son las mismas que hoy tienen de 8, o la selección genética hacia dónde se ha dirigido. Esa selección genética ha empezado a empezar a hacer demandas de nutrientes, ha empezado a levantar la mano y a decir, venga, yo necesito más de esto, dígame dónde está. Afortunadamente creo que ha venido cambiando eso. Sí, no, pues para mí es un sí rotundo, o sea, sí necesita un combustible, sí necesita finalmente tener argumentos para empezar a mostrar todas estas cosas bacanas, todo este valor agregado que ustedes han tenido y que han venido comentando. Pero, por favor, denle el combustible, suministrenle el combustible, porque si combustible una máquina es muy poco fácil que funcione, y más si es un ente biológico. Hay unos requerimientos de sal, no nos vamos a centrar a leer todo esto, esto es muy pesado para leerlo, pero quiero decirle que sí existen y que muchos lo han estudiado, Brasil, Italia, la India, todos ellos han dicho, vea, es que está bien que el animal es eficiente, pero acuérdense una cosa, yo tengo que hacer un balance entre lo que necesito y lo que le ofrezco, ¿qué le estoy ofreciendo? Yo creo que toda finca para mí debería tener un análisis de la composición de su dieta, por lo menos en 2 épocas del año, porque aquí son muy contrastantes.
Un profesor mío decía que había veces en Colombia que teníamos dietas hipoproteicas, hipoenergéticas y poquitas, porque había veces que no había comida y es una situación que tenemos que aprender a manejar. Nosotros hicimos hace muchos años unas cosas de estas, llamaban pruebas de cafetería. Y esas pruebas de cafetería no eran más que coger, bueno, la sal mineralizada tiene fósforo, pongámosle el fósforo aparte. Tiene calcio, póngale el calcio a la parte. Tiene cloruro de sodio, póngale el cloruro de sodio aparte. ¿Qué creen ustedes que seleccionaba un animal? Yo creo que si ahorita nos ponen aquí un chicharrón y una emulsión de Scott, yo quiero ver cuánto van a coger la emulsión de Scott. ¿Qué creen ustedes que seleccionaban los búfalos? ¿Será que sí seleccionan? ¿Será que no seleccionan? ¿Será que son tan rústicos en el amplio sentido de la palabra que no les importa si es este o el otro? ¿Qué creen ustedes que empezaba a consumir más? Sal, llamámoslo cloruro de sodio, fósforo, porque el fósforo es muy necesario y hay que darle fósforo a los animales, calcio, porque es necesario para los huesos, azufre para que repela moscas. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno de ustedes se imagina qué pudo haber seleccionado en primera instancia un grupo de búfalas para consumir? ¿Será que tienen, entre comillas, algo que nosotros hemos denominado en los animales como sabiduría nutricional? O sea, que un animal va y come exactamente lo que necesita porque se llenan sus requerimientos. ¿Eso será así o no? A mí me deja muchas intrigas, porque es que finalmente, si a eso vamos en el Magdalena, una vaca no se comería la mindaca. Si a eso vamos en la sabana de Bogotá, una vaca no se comería un quicuyo con el 20 y pico % de proteína, porque ya no me voy a enfermar. Pues la verdad es que nosotros hemos empezado a jugar y los animales sienten, tienen palatabilidades, tienen gustos. No son un animal en el amplio sentido de la palabra. ¿Qué empezamos a encontrar? Lo que más consumían ellos, los que iban a voluntad en esa prueba cafetería, era cloruro de sodio. Muchas veces la gente critica mucho a la gente que da cloruro de sodio, pues que el cloruro de sodio es necesario, o sea, el organismo necesita sodio, las células necesitan sodio, acuérdense de la bomba sodio-potasio, todo esto es necesario. El sodio es el transportador principal de la glucosa, o sea, si yo produzco con almidones y todo eso lactosa, esa lactosa tiene que empezar a metabolizarse, tiene que empezar a incluirse dentro de las células. Eso básicamente está modulado por algo que se llama SGLT, que son unos cotransportadores mediados por sodio. Empezamos a encontrar que consumían después fósforo. O sea, era la otra cosa que ellos buscaban. O sea, definitivamente les sabe, las pruebas estaban ahí y ellos eran finalmente los que determinaban qué querían consumir. Bueno, ¿qué es lo que nosotros hemos visto en la mayor parte de los sistemas de pastoreo en Colombia? Que la gente, los que dan minerales, pero se les olvida un tema de energía, de proteína, de vitaminas, y tenemos unas situaciones contrastantes. O sea, tenemos una misma genética expuesta en ocasiones a dos medios demasiado agresivos, o sea, o demasiado diferentes. ¿Qué vamos a hacer en este momento y qué vamos a hacer en este? Ahorita me parecían muy interesantes los datos que conversaba Felipe, y es cómo simplemente por disminuir o aumentar, o mejor dicho, modificar el sistema de rotación, una búfala que traía en 2 litros ya le está en 3, o le está en 4, o sea, yo creo que no hay que hacer demasiados cursos como para saber que mejoró la comida, y que cuando mejoró la comida, ¿qué hizo la búfala? Mejoró la producción. Miren, hay veces nosotros nos enredamos tanto en este mundo y las cosas son las más simples que pueden haber. Habrán cosas obviamente que requieran mucho más intervención, pero si nosotros hacemos las cosas sencillas, téngalo por seguro que los animales también responden así. Y lo más sencillo en este mundo es que a nosotros nos dijeron que un rumiante necesita pasto y que entre mejor calidad y oferta tenga, mejor produce. Estos son unos análisis que nosotros realizamos, Juan Fernando ahorita le mostró algunos, pero quiero hacer referencia a algunos elementos que nosotros vimos deficitarios en las dietas. El primero de ellos, azufre. Empezamos a encontrar unos niveles de azufre bajos. Hay que tener en cuenta que esto es una generalidad, habría que empezar a mirar la especificidad de algunos predios, pero encontramos niveles de azufre relativamente bajos. Acuérdense que el azufre es importante en muchas funciones, producir aminoácidos azufrados. Miren tan interesante el dato que nos mostraba ahorita Felipe, de cómo cuando mejoró la nutrición, el manejo y muchas cosas, aumentó el nivel de proteína en la leche. ¿Ustedes saben cuántos seminarios hacen cada rato para ver si aumentan el contenido de proteína en la leche? Pues ya, Felipe lo descubrió, dele más comida y de mejor calidad. Y los animales inmediatamente respondieron. ¿Qué empezamos a encontrar también? Unos niveles bajos de cobre. Ustedes saben que tienen que aplicar muchas veces cobre inyectable, tienen que aplicar cobre de diferentes formas. ¿Por qué? Porque ese elemento es supremamente necesario para el sistema inmune y para la formación de hormonas. Y una vaca que no produzca hormonas viene siendo como un macho con ubre. Entonces, imagínense, nosotros hemos llegado a un punto donde hemos tenido que empezar a inyectar las hormonas porque las vacas no las producen.
porque las búfalas no las producen, cuando eso era algo por naturaleza. ¿Será que es que no le estamos dando los aditivos suficientes para que produzcan las hormonas? Habrán situaciones clínicas que obviamente habrá que intervenir, pero eso será la generalidad. Empezamos a tener elementos tan importantes como el zinc. Miren, si ustedes empiezan a observar todo esto, de lo que menos se ha hablado es del fósforo. ¿Por qué? Porque realmente hay que tener un balance también, porque no quiero que después me echen de la empresa. Después digan que vino a decir que no hay que comprar sal. No, mentiras. Lo que pasa es una cosa muy sencilla, es que la gente creo que ha sobrevalorado eso. Vuelvo y les repito, si usted quiere tener suplementos de menor concentración de nutrientes, lo único que tiene que hacer es tener más comida de mejor calidad. O sea, lo que se lleve para el interior de la empresa tiene que ser lo que falta en la empresa. Entonces fíjese a ver hasta dónde es capaz de producirlo y de ahí en adelante tendrá que recurrir a otros métodos. Pero ¿cuántos se han preguntado cuánto fósforo tiene el pasto para saber si llevan sal del 8, del 6, del 4 o del 1? Y en esta situación no estamos para desperdiciar recursos, ni nosotros ni ustedes. Es importante este nivel también de proteína, porque si bien ahorita Juan Fernando nos mostraba unos datos muy interesantes de proteína, también hay que tener en cuenta que no todos comen en la misma cantidad ni en la misma calidad. Entonces no se les olvide este paquete de nutrientes. Hay algo que me pareció súper interesante y es que nosotros hemos venido trabajando mucho en el tema de biotecnologías y terminamos haciendo que una búfala entre en calor, terminamos colocándole en el momento exacto para transferir un embrión. Pero ¿por qué creen ustedes que en el país no pasamos de un 30% de efectividad en esos trabajos? Si los protocolos están bien hechos, los insumos están bien hechos, ¿qué es lo que sucede? Para mí es muy sencillo, somos muy buenos para prender el carro, pero cuando el carro va a empezar a andar, se apaga. ¿Y por qué se apaga el vehículo si usted lo prendió? Pues le está faltando algo, y dentro de eso hay elementos que no nos hemos fijado y se llaman factores antioxidantes. Los daños que hacen al nivel de la membrana, en los ovocitos y en los embriones, el no tener elementos como selenio, como zinc, como cobre, eso ha estado muy estudiado. Miren que por qué nos recomiendan tanto tomar vino, tomar té. ¿Se acuerdan de los famosos taninos y otras cositas por ahí que se llaman antioxidantes para mejorar esa viabilidad? Bueno, eso tenemos que empezarlo a utilizar. Ojalá todas comieran así, pero miren, este es el mismo sitio en dos épocas del año. Y la suplementación terminaba siendo la misma. Y las ganancias de peso muy diferentes. Entonces empezamos nosotros a ver algo que ha estado ahí a los ojos de todos, pero que muchas veces por algún motivo no lo queremos analizar, y es comida para estos animales. Nosotros nos hemos dedicado durante muchos años es analizar qué tiene esa comida, qué tiene ese alimento, especialmente en tema de minerales, pero también sin abandonar el tema de proteína. Con esos datos que hemos recogido, con las alianzas con el CES y demás, pues hemos hecho unas simulaciones a nivel de laboratorio con animales canulados, tenemos Rusitec. Acuérdense que el gran beneficio que tiene un rumiante, ¿qué es? El rumen. O sea, cuando yo empiezo a desvirtuar el trabajo del rumen, y eso lo han visto, y no es por entrar en controversia, pero ¿qué nos ha pasado con esas lecherías especializadas a punta de concentrado y concentrado? Primero, nos terminan dando muy duro desde el bolsillo, y no es que no se necesitan, lo que pasa es que yo quiero una vaca de 70 litros, de 60, de 50, de 40, de 30 litros, téngalo por seguro que no hay forraje que lo aguante. Entonces también tengo que saber hasta dónde me estoy metiendo. Cuando yo empiezo a mirar con el tema de los búfalos, empezamos a hacer unas simulaciones a nivel de un Rusitec. ¿Qué es eso? Mirar cuánta proteína se produce en el rumen. Aquí nosotros en este dispositivo tenemos 8 rumens, digamos que al mismo tiempo. ¿Y qué medimos ahí? ¿Cuánta proteína está produciendo? ¿Cuántos ácidos grasos? ¿Cuánta energía? Todo lo que logramos producir o que logramos medir desde ahí. Con esto es que nosotros hemos venido investigando, y esta es como la antesala para mostrarles unas diferencias que hemos encontrado en cuanto a la digestibilidad que hemos tenido. Para mí el rumen es muy sencillo, para mí es la olla a presión de los humanos. O sea, nadie se come los frijoles crudos, o muy poquitos pues. Los búfalos tampoco se comen el forraje. Finalmente no se nos puede olvidar esa simbiosis de producir proteína bacteriana y de producir ácidos grasos volátiles. Esos son los que producen la lactosa, y la lactosa se va a producir leche. Nosotros que hemos encontrado con estos análisis que hemos logrado hacer, sí, una mayor eficiencia que tiene el rumen del búfalo cuando empezamos a trabajarlo así. Pero ¿qué encontramos también? Algo muy interesante, y es cómo el efecto del contenido de azufre tiene finalmente incidencia sobre la producción de nutrientes. Yo aspiro que con esta conferencia más que dar recetas,
sea una forma de ponerlos a pensar un poco o a ponerlos a reflexionar o que reflexionemos todos acerca de qué le están dando. Están dando mucho fósforo, poquito fósforo, mucho cobre, poco cobre. ¿Qué está pasando realmente? Porque es que la genética es muy importante, pero esa genética hay que sustentarla con una alimentación y con un manejo. Si esa genética no está bien nutrida, si no está bien estimulada, finalmente podemos llegar a no tener los mejores resultados. Empezamos a tener algo que se llama la adición en diferentes cantidades dependiendo del modelo que trabajemos de zinc, y sabemos básicamente todo el efecto que tiene sobre el daño a nivel celular, sobre la proliferación de células y demás. Empezamos a tener el tema del cobre. El cobre sabemos que es importante para la amplitud y los picos de LH. Eso tiene que ver con el sostenimiento de la gestación. Empezamos a mirar temas como el cobalto. Yo creo que muy poquitos se han fijado si la sal tiene cobalto o no. Ustedes saben que uno de los principales problemas que tienen los búfalos es el tema de hemoparásitos, y que cada vez que nosotros pensamos en una anemia, pensamos en un solo mineral, hierro. Resulta que la hemoglobina también, el glóbulo rojo también se forma basado en cobre y en cobalto. Entonces los invito a que miremos esto. Esto no me voy a quedar aquí conversándolo mucho, pero sabemos el problema y el daño que tenemos, el estrés oxidativo por especies reactivas de oxígeno. Y lo que está pasando, muchos de estos animales cuando se hacen estas inseminaciones, estas transferencias, realmente quedan gestando, pero el daño a nivel de estrés celular es tan grande que finalmente termina dando al traste con esa gestación que tiene la búfala, y que finalmente empiecen a repetir, no quedaron preñadas. Y adivine quiénes son los que ayudan a repeler todo ese daño de estrés oxidativo: cobre, zinc, selenio, manganeso. Todos esos elementos hacen que finalmente la célula no se destruya, no empiece a ser atacada y la gestación se dé. Creo que voy más rápido que Felipe. A mí también me amenazó Alba, no dijo pues que en poquitas palabras dijera algo. Bueno, continuemos. ¿Qué encontramos también? Este punto. Mucha gente creía que es que el búfalo comía de todo. Miren, estos son trabajos hechos con diferentes niveles de proteína en la respuesta animal en ganancia de peso. Necesitan proteína. O sea, es necesario tener. Y miren, uno dice, ¿y hay búfalos en Colombia que pastan en 3.8% de proteína? Sí, y muchos. Hombre, que si yo tuviera ahí un vacuno sería distinto, puede que sí, pero finalmente eso no rinde. Es que muchas veces le pedimos, como dice por ahí, peras al olmo, y yo sé que ustedes van a crear una conciencia muy interesante. Mire, solamente el ejercicio de ahorita del señor que nos hablaba de la yuca, ya eso es una conciencia supremamente básica. O sea, finalmente los animales responden a nutrientes. Yo coloco unos nutrientes al interior de ese animal y ese animal me responde con preñeces, con producción de leche y producción de carne. Si yo eso no le coloco los nutrientes que son, ella no va a responder. Y podemos cambiar la genética 1000 veces, cambiar de mayordomo 1000 veces, pero el problema no es de mayordomo, es de la nutrición que le podemos estar dando. Y repetimos estos trabajos por mucho tiempo. Imagínense, esto hace 16 años y todavía estamos conversando de que necesitan proteína. Afortunadamente de 16 años acá es muchas las cosas que han pasado y finalmente usted ya lo comprende. Empezamos a tener algo como esto. Miren, esto era cuando colocábamos un saladero. Miren el consumo, 15 gramos. Colocamos 2 saladeros, 19 gramos. Y uno dice, no, pues qué diferencia de 15 a 19. Sí, pero es que ¿cuántos nos hemos fijado? ¿Cuál es el área para que coman? Ahí hay jerarquías, ahí hay competencias. Nosotros terminamos un trabajo hace unos años, colocamos unos dispositivos en las orejas de los animales y colocábamos unas antenas y simplemente detectábamos cada cuánto entraba un animal a consumir. Eso es un trabajo más o menos de 9 meses. O sea, fue todo un parto tener esos resultados. ¿Qué empezamos a encontrar? Habían animales que pasaban un mes sin entrar a comer sal. Entonces uno dice, madre, ¿dónde quedó pues toda la teoría de los antioxidantes, del azufre, del cobre, del cobalto? Por muy buena que sea el factor nutricional, si eso no tiene un manejo, ¿cuántas vacunas funcionan bien y se pierde su efecto en la vareta de un corral expuesta al sol? Entonces, ojo que en la puerta del horno también se quema el pan. Y es que si ustedes van a conseguir eso, fíjense, un ejemplo, ¿cuántos saladeros, hablemos de una caneca de 50 centímetros, necesitaría yo para cuántos animales? ¿Ahí cuántos comen? ¿O dónde ponemos la sal mineralizada? ¿Dónde ponemos lo que comen los animales? ¿Se acuerdan de Naturalia? Naturalia salió un señor que lo cogían unos cisnes de las orejas en un lago. Bueno, algunos de los que tienen la edad, otros de pronto están más jóvenes y no les tocó Naturalia y no Nat Geo y Discovery. Ahí había un señor que se llamaba Conrad Lorenz. Y Conrad Lorenz empezaba a estudiar todo el comportamiento y todo eso. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos un plato para una familia de 20 personas. Adivine quién termina comiendo.
el más fuerte. Y nosotros necesitamos nutrirlos todos o nutrir algunos. Entonces, simplemente como aprendizaje, nosotros recomendamos que debería haber mínimo una caneca por cada 10 o 15 animales. Por cada 15, imaginen una caneca lo que es, ¿sabe cuánto es el tamaño de la cabeza de un animal para meter 15 cabezas ahí? Claro que alguno me dirá, no, pero venga, no sea exagerado. Ellas no tienen nada más que hacer. Entra una, se va y entra otra, mejor dicho, ellas tienen un turno como para cuando usted va a entrar al banco. No funciona así. Se va la que es líder y adivinen qué hacen las que no comieron. Se van detrás de las otras. Y eso nos sucede muchas veces, pero no lo logramos observar. Porque lo digo en el caso nuestro, yo llevo casi 20 años trabajando en esta empresa. Mi trabajo era quedarme todo el día, 6 de la mañana, 6 de la tarde, en un potero mirando a ver qué hacían los ganados. Entró una a comer, entraron dos, entraron tres, no entraron. Y usted, en el mejor de los casos, con el sistema que nosotros manejamos, cuando llegue el 50% del ganado a comer, estamos muy bien servidos. La mayoría del tiempo no entran. Ya para terminar, antes de que venga Alba, por ahí debe estar. Por aquí. Ah, véala, ¿no ve? Es que lo intimida a uno, es que claro. Bueno, ella mira por la puertica. Entro aquí a un tema comercial porque es que finalmente pues toda la teoría hay que traducirla en algo. Sí, en ganancia para todos. Sí, así es de sencillo. Eso, si usted gana y yo no gano, mal. Pero si yo gano y usted no gana, ese negocio va a durar poquito. ¿Qué es lo que nosotros hemos trabajado? Con todo este desarrollo que hicimos con más de 400 búfalos en 10 predios, don Alejandro me tuvo allá en la finca por un buen tiempo. Empezamos a mirar y empezamos a reforzar todo este tema de sales mineralizadas con el tema de azufre, magnesio y cobre. No significa que el tema de fósforo no sea importante, pero les aseguro algo, piensen en algo más que sea fósforo. O sea, eso va a estar en los suplementos, va a estar ahí, pero los animales no responden solamente a eso. Y esa es la propuesta que les tenemos, porque ya va acabando el tiempo. Y es un tema de un producto que se llama Búfalo Cría y un producto que se llama Búfalo Ceba. Esos son sales mineralizadas. Pero les queremos presentar otra propuesta que va más allá de esas sales, que fue del que les estuvieron comentando ayer. Y se llama Suple Búfalos. Este ejercicio lo hicimos en varias partes del país. Lo hicimos en la zona del Magdalena, lo hicimos en la zona de los Llanos. Hay que ser conscientes de algo. En biología, asegurar una respuesta todo el tiempo, en todos los individuos y al mismo ritmo, pues yo no la conozco y me parece irresponsable darla, decir que se van a ganar tanto todos los animales en todas partes. ¿Qué encontramos nosotros? Un producto, o que les queremos mostrar un producto que ustedes van a decir, ¿eso tiene el 2% de fósforo? Sí. Eso tiene bajo fósforo. Pero es que también empezamos a encontrar bajo los sistemas que ustedes manejan que muchas veces no es necesario. Pero la invitación va más allá. Fíjense si es necesario o no. Miren, un análisis bromatológico cuesta muy poco para todo lo que se hace en un año. O sea, no vale 150.000 pesos y le aseguro que esos 150.000 pesos se libran siendo estratégicos. Empezamos a encontrar unos niveles de cloruro de sodio que son bajos. Muchos de los animales no comían muchos suplementos básicamente y tiene que ver con el cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene dos puntos, o te mejora el consumo o te lo disminuye. Entonces hay que saber en qué rango se mueve. Empezamos a encontrar un tema de cobre. Para nosotros este es básico y empezamos a mirar algo y era la respuesta. Nosotros en muchos programas de biotecnologías reproductivas, transferencias de embriones, inseminaciones, IATFs, todo eso, manejamos protocolos con minerales quelatados, zinc, cobre, cobalto y selenio, pre-servicio o pre-trabajo hasta unos 60 días posteriores. Y ustedes se dieran cuenta la respuesta tan buena que tienen. ¿Por qué? Porque siempre nos concentramos en el fósforo y en el calcio, en el fósforo y en el calcio, y se nos olvidó el bienestar de una célula que se llaman antioxidantes. Entonces los invito ahí. Y por naturaleza, pues, o por lo que hemos logrado determinar, son muy bajos en las pasturas. Un tema de balance entre proteína verdadera equivalente de nitrógeno no proteico y carbohidratos no estructurales. ¿Qué significa eso? Un mejor trabajo ruminal. Muchas de las fincas que nosotros hemos muestreado están en el 5% de proteína, 6%, cuando los estudios nos hablan más o menos que deberíamos de estar del 8% hacia arriba. Esa proteína no hay de dónde sacarla si no la ingiere el animal, y eso va a estimular el crecimiento y el funcionamiento ruminal. Estos son 139 animales evaluados, ganados de más o menos 320 kilos, no había diferencia significativa desde la estadística. Miren los niveles de proteína, 7.11, fósforo del 0.16, calcio 0.28, cobre del 3 partes por millón y azufre del 0.05. Son muy bajos los niveles de azufre que encontramos normalmente en el país. Después de estos análisis, ¿qué encontramos? Esta respuesta. Ganancias de aproximadamente unos 19 kilos, 20 kilos mes,
versus unos 16, 17 kilos mes. Eso es plata. Les aseguro una cosa, este negocio de la ganadería está convirtiendo como en los pollos, de gramos. Se está convirtiendo de gramos y todo gramo que yo logre colocar es un gramo que finalmente me va a seguir trabajando. Conseguimos consumos de alrededor de 150 gramos animal día, cuando mucha gente nos dice que no se comen más de 15, más de 20. ¿Qué nos preocupamos nosotros? Primero por tener una fórmula adecuada, pero segundo en tener un buen manejo. Es que yo les aseguro algo, los animales son muy sensibles al olfato y demás. A mí me toca ver fincas donde dejan la sal para 8 y 15 días. Entonces eso, ahí caen hojas, ahí se defecan pájaros y después uno, pero es que no quieren comer, es que vea que es que no necesitan o no están en las condiciones que son. Entonces ahí es importante tenerlo en cuenta. Y algo que les quiero mostrar y es esto. Esto pasa en todos los seres vivos. Eso pasa en una búfala, eso pasa en un cerdito, eso pasa en un caballo, eso pasa en un pollo, eso pasa en un pez. ¿Por qué una búfala o un búfalo tiene que estar condenado toda la vida a la misma suplementación? Porque es un macho, entonces démosle del 6 o del 4, y si es una hembra, démosle del 6 o del 8 porque es una hembra. Esto es la realidad de los sistemas de producción. Sin llegar a compararnos con los demás, ¿por qué para evitarse tanto enredo, un porcicultor simplemente no da un tipo de concentrado y ya? ¿Por qué? Porque sabe que si empieza a cebarlo con un preiniciador se quiebra, mejor dicho, ese sale el cerdo más caro de este mundo. Pero si coge un cerdo, un lechón, y empieza a darle finalización o ceba, ¿qué va a pasar con su crecimiento? La genética ha ido de la mano de la nutrición. Nosotros estamos yendo de la mano de la nutrición. No es culpa ni siquiera de los genetistas, puede ser culpa de nosotros los nutricionistas que no hemos sabido llevar el mismo ritmo. Pero esto es lo que nosotros queremos presentarles después a ustedes. Unas líneas de vida donde los bucerros, donde los levantes y donde los gordos tengan un sistema de suplementación diferente, no estar todo el tiempo con lo mismo. Yo no sé si, porque no manejo demasiado ahí el tema, me dirá más bien Felipe, pero en vacunos el gran temor de una persona se llama destete. ¿Por qué? Porque pierden peso, y usted le pregunta a 100 ganaderos y por lo menos 95 le dicen que qué es normal que pase en un destete, que gane o que pierda peso. Que pierda peso. ¿Será que eso es normal o se nos volvió normal? Es que si a uno le quitan la mamá, que eso duele a cualquier edad. Si a uno después de quitarle la mamá lo mandan a comer bien maluco porque la comida buena es para la que produce leche, ¿qué respuesta esperamos? Yo les digo porque hemos evaluado más de 7,000 vacunos sin perder 1 kilo de peso. Pero no va a ser con el mismo manejo. O sea, si queremos cosas distintas tenemos que sacudirnos. Y si usted coge un animalito, le quita la leche que venía tomando, le quita el bienestar de su grupo y lo manda a comer no tan bueno, ¿qué va a pasar con él? Va a perder peso. Si usted hace un cambio, y eso lo ha hecho muy bien Felipe allá en la finca, ha hecho esos cambios de nutrición, los animales responden. O sea, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo a gritos los búfalos: tráteme bien, supleménteme bien, aliménteme bien, que yo le respondo. Si usted hace eso, esa pelea la perdemos, porque nosotros vamos a estar hablando un lenguaje y ellos otros, y tenemos que empezar a conversar iguales. Con este tema de la alianza, nosotros tenemos que ser conscientes. Nosotros somos una empresa con ánimo de lucro, como lo tienen que ser ustedes. O sea, esto no es gratis, esto no es bonito, esto no es holístico, hay que hacer las cosas bien hechas para todos, ¿cierto? Esto no es tirarse por encima del otro para que a mí me vaya bien. Pero cuando ustedes empiecen a consumir los productos con la asociación, va a haber un dinero que se va a ir para la asociación. Eso es por el bienestar de todos. Eso lo dijo Santiago, listo, que quede grabado. Eso es finalmente lo que nosotros estamos haciendo. Queremos trabajar realmente de la mano de ustedes. Llevamos años averiguando todas estas cosas. Creemos honestamente en producir carne y leche basados en ¿qué? En forrajes, y ese forraje producirlo amigablemente con el medio ambiente. Esto no se trata de acabar con nadie. Contar ese cuento, como nos lo decía ahorita Juan Fernando, de una manera agradable. O sea, nos gusta, hay veces somos como amarillistas, como que nos gusta mostrar lo malo y no lo bueno. Mostremos lo bueno, que lo bueno es mucho lo que tenemos para enseñarles. Lo próximo que queremos conversar con ustedes, Dios mediante pronto, es tener unos productos para las crías y para las hembras. Ya estamos haciendo unos trabajos de campo con algunos de los asociados y Dios quiera que nos vaya muy bien y que finalmente nosotros podamos seguir adelante. Ya para terminar, hombre, mire, por el sistema digestivo que todos sabemos que tienen los búfalos, necesitamos minerales y nutrientes para mejorar esa productividad. Las pasturas analizadas, de lo que hemos visto nosotros en la gran masa del país, no cumplen con esas necesidades nutricionales, con esos requerimientos.
¿Cómo podrían llegar a cumplir? Mejoren esas rotaciones, mejoren esa oferta de alimento y nosotros estamos ahí para cubrir lo que sea necesario. Los búfalos necesitan y consumen minerales. Esto no es un capricho porque es que a un animal le guste o no. Esto ya ha estado estudiado y hay muchos trabajos que demuestran la necesidad de los mismos. Sabemos que el producto que diseñamos va dirigido en 3 focos, y es mejorar esa ingesta, mejorar la respuesta y el bienestar animal. O sea, bienestar animal no es solamente maltratar a un animal, bienestar animal es estar libre de hambre, libre de enfermedad, libre de sed. Eso es bienestar animal, no solamente lo que nos han vendido que es una palmada a un animal, que no se debe hacer tampoco, pero no es solamente eso. Y se debe continuar con otras etapas de vida y suplementar de manera estratégica. Yo no me imagino que nosotros toda la vida hubiéramos comido lo mismo. Toda la vida lo mismo, cuando fuimos bebés nos daban algo, cuando fuimos adolescentes algo, ya después de cierta edad uno después de las 6 no come porque ya no es capaz de dormir bien. Entonces eso le pasa a un sistema digestivo, eso le pasa a un animal. Analicemos qué come y nosotros estamos dispuestos a acompañarlos con cuál es la oferta. Muchas gracias, estamos para servirle, muchas gracias al CES. Muchas gracias a la Hacienda Cuba, muchas gracias a la asociación, muchas gracias.